Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que estás viendo este video. Si todavía no te suscribiste, suscríbete y activa la campanita, así te llegan las notificaciones a medida que vamos subiendo nuevos videos. Ya llevamos un poquito más de un año de este canal y más de 43 videos editados o subidos. Si habrás seguido el hilo de este canal, verás que hacemos un análisis político general para ver el contexto de lo que sucede a nivel internacional, para poder comprender qué es lo que pasa en Argentina y de ahí tener bien en claro, teniendo en cuenta lo que pasa en la seguridad privada, qué es lo que nos espera. Así de esa manera podemos prepararnos mejor para desarrollar la lucha y tenemos mejor conciencia. Cosa que no hace la gran mayoría, porque la mayoría se dedica a la cosa puntual inmediatamente. Y al verlo inmediatamente no observa lo que sucede. Y esto lo he contado en otros videos anteriores. Así que, desde ya, si te suscribes, muchas gracias. Y si tenés algún planteo que hacer, podés dejarlos en los comentarios. Y por supuesto, compartirlo con tus compañeros, ya que hay 350.000 trabajadores de seguridad privada en todo el país. Y la gran mayoría ni siquiera están afiliados a los sindicatos. Así que es importante llegar a la mayor cantidad de trabajadores posible para que puedan comprender muchas cosas que muchos compañeros no lo saben. Y eso se nota en las redes sociales cuando preguntan, compañeros que tienen 15 años trabajando o 10 años trabajando, y preguntan cosas que son básicas. Eso tiene que ver justamente con el desconocimiento. Saben su trabajo, pero desconocen la realidad que los rodea. Así que bueno, avancemos. Como venía diciendo, venimos realizando un análisis general para poder comprender lo que pasa en lo particular. En este contexto tenemos en cuenta que la guerra que se está desarrollando en Ucrania, la guerra entre la OTAN, comandada por Estados Unidos, y Rusia, que es una guerra comercial, por un tema capitalista, ya se prevé que por lo menos los analistas más destacados que están en la zona, analistas que son periodistas de guerra, plantean que esta guerra va a durar por lo menos como mínimo un año más o dos. Como mínimo. Porque es una guerra de desgaste. Lo que significa que Europa va a seguir sufriendo las consecuencias de esta guerra. ¿Qué consecuencias? Bueno, precisamente toda Europa está sufriendo las consecuencias económicas, porque la mayor parte de los recursos naturales vienen de esa zona, de lo que es Ucrania, y para Europa, y lo que es Ucrania y lo que es Rusia. Rusia con el tema del gas. Ya están, afortunadamente para ellos, el cambio climático está llevando a que lugares como España están teniendo un invierno con temperaturas de verano. Pero que si esto se modifica y si llega el invierno o llega una tormenta como la que golpeó Estados Unidos hace un par de semanas atrás, que fue la tormenta más fuerte de nieve, más fuerte en 200 años, con 50 grados bajo cero en Nueva York, va a llevar justamente que mucha gente sufra, y mucho, en todo lo que es Europa. Por lo tanto, esta guerra este alargamiento de la guerra, o esta guerra larga, va a causar grandes destrozos económicos y de vidas y de sufrimiento de lo que es Europa. También está la situación con China. China, hay que tener en cuenta que es la segunda potencia comercial del mundo, que está enfocado, desde mi punto de vista, el avance de Estados Unidos más en China que en Rusia. China está siendo provocada por Estados Unidos a una guerra a través de lo que es Taiwán. Taiwán, esta isla que China considera una provincia rebelde y la considera parte de China. Taiwán dice que es una república propia y está apoyada por los organismos que sostienen o que son aliados a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos le interesa Taiwán?
Bueno, precisamente porque en Taiwán se fabrican las principales, no recuerdo el nombre, tiene un nombre particular, pero son los chips con los que se controlan gran cantidad de cosas electrónicas e informáticas que mueven el mundo y que principalmente las industrias norteamericanas tienen. Sin contar que en China hay mucha industria norteamericana y o sea, grandes empresas y europeas. Y europeas. Lo he dicho mal. Por lo tanto, han habido maniobras y ha habido maniobras muy casi rozando el inicio de una guerra, pero que en cualquier momento puede producirse. En esto, Japón, que es una que habíamos dicho en el video anterior, en el anterior no me acuerdo, que está sufriendo una situación económica muy complicada, producto de todo esto, de la situación mundial de la crisis económica, está desarrollando una alianza o sea, afirmando su alianza con Estados Unidos, previendo la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y China. Y se ha reunido o se va a reunir esta semana con Biden para pedirle armamento para estar preparado en caso de que haya una guerra en esa zona. Recuerden que Japón está al este de China. Estaba tratando de ubicarme en el mapa. Al este de China. Quedaría en una zona cerrando dentro de lo que es el Pacífico y alrededor de China, ¿no? Recordemos que Japón ha tenido históricamente una pelea con China por los recursos naturales, ya que Japón es una isla muy pequeña. También tenemos en cuenta que China está teniendo un crecimiento impresionante del COVID y que se había mantenido cerrada todo, digamos, su industria, todo cerrado para proteger a los chinos del COVID, o sea, con un planteo de cierre absoluto como fue al principio en todo lo que era todo el mundo, ¿no? Pero la presión de los grandes capitalistas llevó a que China abriera sus mercados, que abriera, sacara todas las, no me acuerdo el nombre, todo el, que es, bueno, no recuerdo el nombre que se utiliza, que se cerrara, ¿no? Lo abrieron. Al abrirlo, muchos chinos comenzaron a salir del país a visitar, a pasear, porque se habían estado encerrados tanto tiempo. Con la excusa del COVID, que es una gran excusa, los aliados de Estados Unidos empiezan a cerrar, a poner restricciones en el ingreso de su país a los chinos que lleguen adelante. Y China comienza a tomar acciones contra esos que desarrollan esas restricciones. Por ejemplo, Japón, ¿no? Miro para abajo, me lo tengo anotado. Japón ha tenido también un entrecruce con China con el tema de controlar el ingreso de chinos a su país por el tema del COVID, y China le ha impuesto el cese de las visas para ingreso de Japón a China. Taiwán hizo exactamente lo mismo. Perdón, Taiwán no, Corea del Norte Corea del Sur hizo exactamente lo mismo. Esto no es, o sea, el COVID es real, pero también es una excusa por el tema de la guerra que le estaba planteando. Ahora, la crisis mundial, si esto no fuera poco, está causando una situación caótica para los trabajadores de todo el mundo. En Europa, por ejemplo, tenemos, en Alemania continúa la crisis de la energía. En Reino Unido, toda esta crisis, tanto de energía como económica, lleva a que los trabajadores, o sea, llega una inflación enorme a nivel mundial y los trabajadores pierdan poder adquisitivo. En Reino Unido, por ejemplo, hay grandes huelgas. Yo lo voy dejando todo por acá arriba.
está habiendo una gran cantidad de huelgas. Y durante todo enero hay toda una serie de huelgas planteadas ya desde diciembre, que habían avisado que iba a haber toda una serie de huelgas. Francia tiene aumentos, por los aumentos de las tarifas, también cierto sector, por ejemplo los panaderos, están desarrollando preocupaciones y protestas porque les aumentan las tarifas por la falta energética y eso aumenta el pan y eso aumenta la inflación. En Sri Lanka está habiendo grandes protestas. ¿Recuerdan Sri Lanka al sur de la India, donde cayó el gobierno hace unos meses, precisamente por la situación de vida económica de la clase trabajadora? Bueno, ahora está habiendo grandes movilizaciones y protestas por la situación económica que están viviendo las personas en Sri Lanka. En Nueva York, anteayer, se produjo una huelga de enfermeros, porque Estados Unidos también tiene una inflación, ya que de hace décadas que no lo tenía, que no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros, pero que está necesitando, o sea, los trabajadores pierden recursos económicos y entonces reclaman aumentos de salarios y no se los quieren dar. Entonces comienzan las grandes huelgas. En Seúl también están en la misma situación, grandes huelgas por la situación económica de los trabajadores. Todo esto hay que tener en cuenta que el Banco Mundial, y esto lo venimos diciendo, ¿no? Lo venimos mostrando unos recortes, el Banco Mundial ha planteado nuevamente que este 2023 va a ser un año de recesión, lo que implica despidos, o sea, implica una pérdida adquisitiva de los trabajadores y las empresas, los empresarios, los capitalistas, para no perder dinero, ¿qué hacen? Descargan esa crisis en los trabajadores. ¿Cómo la descargan? Reduciendo los salarios o pauperizando las fuentes laborales o directamente despidiendo. Bien, ahí tuve que hacer un cortecito, perdón, me estoy cebando un mate, porque me quedé sin batería. Perdón, sin batería no, sin espacio en la memoria. Tenemos poca memoria, ¿qué va a hacer? Bueno, como le venía diciendo, toda esta situación internacional no solamente pasa al nivel mundial, digamos, y no tiene nada que ver con lo que pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica toda esta situación se comienza a notar con... Perdón, que se corre un cachito esto. Ahí está. Comienza a notar cuando hay una crisis mundial económica, la burguesía comienza a cerrar filas para mantener sus ganancias. Para, como dije anteriormente, como pasa en todo el mundo, mantener sus ganancias significa descargar las crisis económicas en los trabajadores, que somos los que generamos las riquezas, en realidad. Pero descargan en nosotros, los trabajadores, las crisis que provocan ellos mismos. Esta situación lleva a que la derecha quiera obtener lugares para asegurarse esa descarga de la crisis en los trabajadores. Hay gobiernos de centro izquierda, hay gobiernos populares, como el argentino, que les permite justamente al capitalismo actuar y oprimir a los trabajadores. Por ejemplo, el gobierno argentino, como dije, firmó con el FMI y de hecho está desarrollando todo, pasito a pasito, todo lo que el FMI le pide. Pero por ejemplo, Brasil, con un nuevo gobierno, el gobierno de Lula, el domingo que pasó, algo que ya venía anticipado, que se venía mostrando, venían desde que del 1 de enero, que viene habiendo cortes y movilizaciones y piquetes de la derecha del bolsonarismo, atacando justamente a Lula, porque Lula, para ganar, tuvo que plantear ciertas cuestiones para los trabajadores, que no las va a cumplir. Esa es la realidad. Este no es el Lula del primer Lula que apareció. Este es un Lula más o menos como el gobierno que tenemos en Argentina.
que ante una crisis lo que hace es entregarle a los trabajadores para que no estallen. Igual recordemos que Lula ganó por 1 o 2 puntos, o sea, prácticamente casi con nada. Pero la derecha venía desarrollando diferentes acciones y toma una medida fuertísima que empieza a prepararse el día sábado, mandando en micros a la capital de Brasil, o sea, Brasilia, fue armada, no recuerdo la fecha, en los 60 me parece, fue armada en un lugar determinado justamente para distanciarse del resto de las ciudades. Es una ciudad que se armó solamente para la administración pública nacional. En ese lugar, donde están todos los ministerios, llegaron durante el sábado y la madrugada del domingo los micros con las personas que luego tomarían, cosa que hicieron, tomaron las principales oficinas de los 3 poderes, destruyendo todo. Bueno, ya lo habrán visto por la televisión, no hace falta que yo lo aclare demasiado. De hecho, hasta lo que sé, hasta lo último que vi, ya había más de 1000 arrestados y estaban pidiendo sí, arresto a ciertos personajes que permitieron. Ahora, un dato. Todos estos personajes que fueron llegando, los fueron dejando llegar. Porque, como dije, desde enero, del 1 de enero que comenzaron, hace 10 días que empezaron las maniobras de la derecha para llegar a este momento. No es que la población se movilizó y le reclamaron a los militares que tome el poder. No ese es el caso. Es toda una maniobra preparada con los militares adentro. Lo que pasa es que les funcionó mal porque no lograron cumplir lo que querían cumplir. No se animaron. Pero está latente. No digamos nada porque puede ser que continúe. Por eso creo que Lula está actuando de la manera que está actuando. Ahora, no es solamente Brasil. Recordemos que hace un tiempito atrás, el año pasado, el anterior, en Bolivia hubo un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado fue impulsado por Estados Unidos, pero en Sudamérica por Bolsonaro. Y apoyado por Macri en ese momento. Claro, estaba el macrismo todavía hace 3 años atrás. 3 años. Y donde cayó una gran cantidad de personas que salieron a movilizarse y a protestar y fueron asesinadas. Algo más cercano en el tiempo, hace muy poquito, sucedió en Perú, donde el Congreso, totalmente derechoso, destituyó al presidente y colocó a la vicepresidenta, que estaba con el presidente, pero después, por algún acuerdo, la colocó en la presidencia. Y esta vicepresidenta, ahora presidenta, planteó que no, o presidente en realidad, planteó que primero que iba a llamar a elecciones inmediatamente y después dijo que iba a hacer el término para el 2025. Los trabajadores salieron a la calle a reclamar que se vaya esta mujer y que llamen a elecciones, porque todo el Congreso es el problema. Desde ese momento, del momento de la destitución de este presidente, hasta ahora, han habido una gran cantidad de movilizaciones. El día de hoy estuve viendo las movilizaciones gigantescas en Cusco y la represión impresionante que está desarrollando el gobierno. Y los cánticos de la población era fuera Dina, que es la presidenta, fuera el Congreso, por una asamblea constituyente en muchos casos, y algunos planteaban hasta guerra civil. Tengamos en cuenta que el día lunes, hoy es miércoles, el día lunes hubieron 15 muertos. Al día de hoy llegan a 46 muertos hasta el día de hoy. Hay que ver cómo termina el día, porque como le dije, durante el día de hoy, durante la mañana hasta la tarde, hubo una represión fenomenal. También están llamando a ir todos a la capital para reclamar.
¿Por qué le hago todo este contexto? Bueno, para que vean que la crisis mundial no golpea solamente a tu bolsillo, compañero. A vos que estás en tu puesto de trabajo, estás viendo este video, está en tu casa, y decís, a mí no me alcanza el sueldo porque la Argentina, este país de mierda, como dicen mucho, ¿no? Este país. No, en el mundo está pasando esto. Es una crisis mundial, una crisis económica mundial, una crisis capitalista. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este año hay elecciones. Y mucha gente, muchos trabajadores, vos que me estás viendo, seguramente vas a votar a partidos que sostienen al sistema capitalista, que son los que provocan estas crisis, o son los gerentes que administran los países para los capitalistas. Y esto lo tenés que saber. Cómo se producen las crisis, cómo se producen las guerras, cómo las enfermedades y los cambios climáticos vienen de la explotación voraz que tiene el capitalismo sobre los recursos naturales. En Argentina, como dije, arrancó el año con, bueno, por ejemplo, tengo anotado acá, los aranceles de registro automotor subieron un 20%. 20%. Arrancó así. Hay aumentos en el internet, en la telefonía, en el transporte. Ahora, el mes que viene, ya vienen las sesiones para ver cuál va a ser el aumento. Le dejo por acá arriba lo que dicen algunos diarios, lo que va a ser el aumento del gas para este invierno. Que el gobierno dice que por ahí, si termina el gasoducto Néstor Kirchner, entonces el gas tendría que bajar. Bueno, las empresas de gas están reclamando un 120% y hasta un 180%. Obviamente que si hacen una suba de ese tipo, esto estalla. Y este gobierno no gana una elección ni por casualidad. Por lo tanto, van a pelear para tratar de aumentarte entre un 20 y un 30 y hasta un 40% paulatinamente. Veremos lo que viene. Mañana jueves se van a conocer el IPC. El IPC es el que mide la inflación y la pobreza. Según Massa, viene bajando. De hecho, si uno mira los números, sí, parecería que viene bajando. Tiene que ver mucho con el tema del ingreso de dólares, con los préstamos, con este dólar soja que le costó a los argentinos mucho más guita de la que, o sea, se la dieron a los ojeros para que ingresen dólares, para que quede en el Banco Central y de esa manera baje el nivel del dólar. Pero en el mercado negro, digamos, el dólar blue, pegó un salto el día de hoy a 360. Y por lo tanto, el aumento de las cosas va a haber, porque se rigen mucho más por eso que por el dólar real. Bien, tampoco quiero hacer un análisis económico tan grande porque también no quiero apabullarlo. Quería cerrar este video, porque la verdad se hizo bastante largo. Es el primer video del año, por eso lo hice en un contexto tan general. Ya los próximos va a ser mucho más corto esta parte y va más metido en lo que es la seguridad privada. Tengamos en cuenta que el acuerdo, que se lo dejo por acá arriba, del bono, y vuelvo a repetirlo, el acuerdo que está, reconoce, y está firmado, lo dejo por acá arriba, reconoce que el bono que dio el gobierno no le pertenecía a los trabajadores, porque eso es lo que había firmado la Fratacep y García, no le pertenecía a los trabajadores, ellos habían firmado eso. Lo que hicieron es un nuevo bono en dos cuotas de 13 y 13, de 13.000 y 13.000, que supuestamente al día viernes como máximo tendrían que estar cobrando todos los trabajadores. Hasta ahora no he tenido noticias que hayan cobrado. Veremos. Tienen tiempo hasta el viernes. Supuestamente el lunes se tendrían que reunir la Fratacep. Ya le ha solicitado, vi una solicitud que ha acercado, una publicación, le ha solicitado a la CAESI la reunión para discutir las nuevas paritarias. Yo espero que en esta ocasión no sean tan, iba a decir una palabrota, sí, la que vos estás pensando, pero vamos a decir ilusos. Recuerden que en un momento ellos dijeron que no pensaban que iba a haber una inflación tan grande.
Nosotros lo veníamos diciendo. Tendrán que mirar nuestro canal, por ahí se enteran. Bueno, la inflación para este año se calcula, o todos calculan, que con la recesión y con todo va a superar el 100%. El del año pasado vamos a conocer mañana cuánto cerró. El gobierno dice que cierra en un 95% y van a festejar porque no llegó al 100%. Yo les dije, entre un 95 y un 100%. Este año va a cerrar entre un 100 y un 120. El gobierno dice que va a llegar al 40. Algunos más audaces dice 60. Espero que la Fratacep en las paritarias próximas acuerde un salario, primero equiparar la línea de la pobreza, equiparar la línea, miren lo poco que estoy pidiendo, equiparar la línea de pobreza, que eso no debería pedirse nunca, y de ahí reclamar un 100% de aumento, ¿no? Es la única forma que los trabajadores de seguridad no sigamos perdiendo. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, ya los atosigué demasiado. Como dije, este es el primer video. Me atrasé con los videos porque venimos trabajando mucho con el tema del sindicato nuevo. Así que bueno, ya van a haber novedades. Bien, nuevamente me quedé sin espacio y lo tuve que pasar a la computadora. Así que bueno. En definitiva, para cerrar. Este año, si viene un año muy complicado económicamente y donde las empresas van a apretar más de lo que ya vienen apretando a los trabajadores. La burocracia sindical, que es una herramienta parásita del capitalismo, de los empresarios, para jodernos la vida a nosotros, para mantenernos quietos, porque está habiendo grandes luchas por todos lados, o sea, muchas luchas, separadas porque justamente la central principal de este país, que es la CGT, mantiene frenado la unificación de esas luchas. Es por eso que nosotros, desde nuestra organización, estamos trabajando muy fuertemente con un grupo de compañeros de diferentes provincias para el armado que ya está en camino, ya está produciéndose. Es más, hay un Facebook que lo publicaron el día de hoy los compañeros. Pronto verán más información de una Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada dentro de la CTA. Y nosotros estamos trabajando, como les dije en un momento, muy fuertemente, por eso que no había hecho un video anterior, en el armado de esta nueva herramienta, de un sindicato de trabajadores independiente de lo que es esta burocracia sindical y de los que son los empresarios. Así que el próximo video vamos a hablar más de ese tema y de la situación particular de la seguridad privada, y enfocarnos más en eso. Pero quería hacer un contexto general para arrancar el año y que tengan este video guardado para que vayan viendo cómo se van produciendo. Y en los próximos videos me pueden mandar un mensaje y decir, mira, vos dijiste que iba a pasar tal cosa y no pasó. Aunque si miran para atrás pueden ver y decir lo mismo en este momento, ¿no? Así que, compañeros, ya se hizo re largo este video. Así que empezamos en el 2023, tenemos apenas una semana y media de este nuevo año y se viene un año extremadamente difícil para los trabajadores y por el cual vamos a tener que organizarnos de forma independiente de las patronales, de las burocracias y de los gobiernos para desarrollar nuestra lucha por nuestros derechos como trabajadores. De forma independiente, no dentro de las burocracias. No queremos saber nada con esas burocracias. Ya no nos dan nada. Son migajas lo que te dan y no vamos a entrar en el jueguito que entran otros que dicen estoy en la CTA pero en realidad estoy en todo otro lado. Porque no sé si ponerlo ahora, no, si son muy largos. Después en el próximo voy a hacer una acotación de un par de personajes con el que he charlado muchas veces, pero que me han hecho un planteo que después no me contestaron más, que uno me bloqueó encima. Que están en la CTA pero están en la UBRA, que están en Intra-UBRA pero tienen su sindicato en fin, y que se meten qué es lo que pasa en la UBRA y en sus sectores. A mí lo que me interesa es que son una burocracia y que la burocracia por ahora tiene el mando de nuestros salarios y del convenio colectivo de trabajo. Y esto ya hay que erradicarlo. Y solamente se puede hacer con vos, compañero. Con vos y todos los compañeros de seguridad privada organizados de forma independiente y luchando. Es la única forma. Y por eso estamos trabajando mucho para armar esta herramienta. Así que bueno, sin más, los saludo. Un año de lucha
tenemos por delante. Hasta luego.